Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Ahí incline su rostro. Vamos a presentar la palabra en esta tarde. Vamos a traer nuestro corazón abierto para escucharla. Vamos a traer nuestra mente, nuestro corazón en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que una palabra de bendición, de revelación, ministrará, hablará sobre nuestra vida, nos edificará. Nos sentaremos a escucharla, a recibirla y a edificar nuestra alma y nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Señor de gloria, te damos gracias. Te damos la honra y la gloria, Señor, la adoración y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Declaro ahora, Señor, en esta hora, que tú eres quien guarda, que tú eres quien bendice, que tú eres quien dirige, Señor, y tomas el control en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor de gloria, en esta hora, en esta tarde, que eres tú abriendo, Dios de gloria, los labios, Señor, el corazón, y declaramos ya una revelación, oh Dios, y presentamos tu palabra, oh Dios de gloria, para ser edificados, guardados, Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios nos los bendiga. Amén. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Es un privilegio, es un placer el poder traer la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para poder exaltar y glorificar su nombre a través de la palabra. Pueden tomar su lugar si gustan. Hay algo que dicen por ahí, ¿verdad? Que los hechos hablan más que 1000 palabras. Y en realidad así es, por eso el tema que hoy yo les traigo en este día es: honra a Dios, no solo con tus palabras, sino con tus hechos. El honrar a Dios no solamente es venir a la congregación, orar en voz alta para que la gente te escuche y la gente diga: mi hermano tiene espiritualidad. Es llegar a la congregación en un mismo espíritu, porque el mismo Espíritu Santo de nuestro Dios habita en todos nosotros. Entonces, cuando el pueblo se reúne, todos estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Entonces no solamente es venir por venir, mis hermanos. No solamente es venir a adorar al Señor y solamente hacerlo aquí. Debemos honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Porque muchas veces tus actitudes hablarán de lo agradecido que tú estás hacia Dios. Tus actitudes hablarán por sí solas acerca de cómo tú llevas esa comunión con Dios. Entonces, el tema que yo les traigo en este día, que Dios puso en mi corazón muy fuerte, es: honra a Dios, no solo con palabras, sino con hechos. Pero en primer lugar tenemos que entender algo que es muy cierto. Para poder honrar a Dios con nuestros hechos, debemos entender que quien está en nosotros es el Espíritu de Dios, que el que nos guiará, el que nos llevará, el que nos ayudará a poder caminar y a poder honrarlo con nuestros hechos, con cada paso que nosotros demos, es el Espíritu Santo. En 1 de Corintios, si me pueden acompañar por favor, 1 de Corintios 6, 19-20. ¿Me dan un amén cuando ya lo tengan, por favor? Amén. La palabra de Dios está más que bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños,
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En primer lugar, aquí debemos entender que nosotros ya no nos debemos dejar llevar por lo que nosotros sientamos, sino debemos de poner en primer lugar al Espíritu Santo, porque Él es el que habita en nosotros. En segundo lugar, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo ya pagó un precio por ti y por mí en aquella cruz del Calvario. Y no pagó ese precio con dinero, lo pagó con su sangre preciosa. Entonces nosotros no valemos cualquier cosa, mi hermano. Valemos más allá que todo el oro y la plata del mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vale mucho más que todo eso. En tercer lugar, tenemos que entender que en todo tiempo, en todo momento, así estés dando un paso, debes de reconocer que tienes que glorificar a Dios, que tienes que tomar en cuenta a Dios. El pastor nos decía hace rato en la profecía, bueno, Dios hablaba nuestras vidas en la profecía y nos decía bien claro, aquí hay personas que han tomado decisiones por tomarlas y que tienen que reconocerlo y que tienen que entender que no solamente tienen que tomar la decisión por tomarla, sino preguntarle al Espíritu Santo que va dentro de ti y decirle, Señor, Espíritu Santo, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Puedo caminar para acá? ¿Puedo caminar para allá? ¿Puedo caminar para enfrente? Cualquier decisión que tú tomes, tienes que consultarla con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva, el que nos ayuda a caminar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ¿cómo puedo decir yo honro a Dios con las cosas que yo hago si Dios no está enterado de lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo decir eso? ¿Cómo yo puedo decir yo estoy honrando a Dios en alabanza si Dios mismo nunca supo que yo iba a estar en alabanza? ¿Cómo yo lo puedo decir? Si en ningún momento, si en ningún tiempo yo tomé el Espíritu Santo, me postré delante de Él y le dije, ¿puedo hacerlo? Antes que cualquier cosa, mi hermano, tienes que consultarlo con Dios. Todo, absolutamente todo. Vayas a emprender un negocio, póstrate, porque ahí es donde se ganan las mejores batallas. Postrado ante Dios, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, para que sea Él quien te ayude, quien te lleve caminando correctamente hacia el propósito, hacia la meta, hacia aquello grande que Dios tiene para ti. Honramos a Dios con nuestra vida. Nuestra vida habla mucho acerca de la honra que le damos a Dios. ¿Y cómo lo honramos con nuestra vida? ¿Diciendo malas palabras? ¿Criticando al hermano, a la hermana? ¿O cómo lo honramos? Nuestra manera de vestir habla mucho. Ahí también tú honras a Dios. Y muchos tal vez no lo quieren tomar en cuenta, pero realmente sí. Tú honras a Dios, como el pastor nos lo decía el martes. Honrar a Dios en tu forma de vestir es no salir a la calle todo fodongo, como te acabas de levantar, porque eres un rey. Eres un rey y sacerdote. Entonces, ¿cómo vamos a salir a la calle despeinados, sin la cara lavada? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a demostrar a la sociedad? ¿Qué es lo que vamos a demostrar? ¿Que somos reyes y sacerdotes? ¿Realmente lo vamos a demostrar? Nosotros honramos a Dios en todo tiempo y en todo momento. Muchos dicen y se excusan diciendo, es que vivo en un cuerpo de carne y me vence. Y a veces nos excusamos en eso, hermanos.
Pero si el que está dentro de ti es el Espíritu Santo, el que ya te dio el control, el dominio propio de tu cuerpo, de tu vida, entonces ¿por qué no cambiar nuestra forma de ser? ¿Por qué decir, no puedo dejar de escuchar esta música que no le agrada a Dios? ¿Por qué decir, no puedo dejar de mirar lo que no debo de mirar? ¿Por qué decir, no puedo dejar a esa persona que me está quitando el tiempo para con Dios? No puedo dejar, por ejemplo, el Facebook, si me está quitando el tiempo para Dios. Todo aquello, mi hermano, que te esté quitando el tiempo para Dios, hazlo a un lado, porque no te está llevando a ningún lugar. Solamente te está llevando a equivocarte y a no honrar a tu Señor, a tu Dios, a tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que tomar eso en cuenta. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que mora dentro de nosotros. Y ese es el primer paso que debemos entender cada uno de nosotros. Así que yo te invito en este momento a que digas conmigo, Espíritu Santo, toma el control de mí, de mi ser, de mi alma, de mi corazón y de mi cuerpo, y ayúdame a caminar conforme a tu propósito, conforme a la voluntad de mi Señor. Muchas veces pensamos que cuidar nuestro cuerpo, tal vez físicamente nada más, lo es todo. A veces pensamos que eso nos va a llevar a triunfar, y no es malo, hermano, no es malo. No quiero que me malentiendan, lo digo con mucho respeto, pero ¿qué está pasando con nuestra manera de vivir espiritualmente? ¿Qué está pasando? Muchos dicen, es que, ¿cómo es que puedes vivir espiritualmente? Precisamente, Dios nos está dando aquí una clave poderosa. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tu manera de vivir, tu manera de caminar va a ser espiritual. Podrás mirar cosas más allá que otras personas pueden ver. Tú podrás hacerlo si dejas que el Espíritu Santo sea el quien tome el control por completo de tu vida. Ahora hay que recordar otra cosa. Nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. ¿Cuántos lo saben? Somos un sacrificio vivo. Y claramente aquí tenemos una respuesta maravillosa a lo que también nuestro pastor hace rato nos decía. ¿Cómo queremos entender? ¿Cómo queremos comprender la palabra de Dios si no hacemos morir nuestra propia carne y la dejamos que siga haciendo su santa voluntad? ¿Cómo queremos, hermanos? Si tu carne te dice, quédate dormido, le haces caso, vámonos a hacer a la dodomene. Si tu carne te dice, no te postres porque estás cansado, vienes de trabajar, no lo haces. Porque estás cansado y estás haciéndole caso más a tu carne que a tu espíritu que está dentro de ti. Acompáñenme a Romanos 12:1, por favor. Cuando ya lo tengan, me dan un amén. Aquí el apóstol Pablo nos habla claramente. Dicen, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra sacrificio en el hebreo se dice sabah y quiere decir matar para comer. Matar para comer. Cuando Dios nos habla, cuando el apóstol Pablo nos habla aquí
acerca de que tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, sacrificio vivo, para Él, para poder ser agradables, para poder ser santos, porque eso será vuestro culto racional. Tenemos que matar nuestra carne para poder alimentarla. ¿Y a qué se refiere alimentarla? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Satanás cuando fue tentado? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muchas veces nuestra carne nos impedirá alimentar nuestro espíritu para poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso tenemos que matar para comer. Matar nuestra carne. Y no me estoy refiriendo a quitarse la vida, hermanos. Me estoy refiriendo a que tenemos que hacer a un lado los deseos de la carne, matarlos por completo, hacerlos a un lado, para que tú y yo nos podamos alimentar con la palabra de Dios. ¿A qué se refiere esto? Nuestro pastor nos lo decía hace rato. Si tú le das la autoridad a tu carne, estar enojado con tu hermano, ¿qué estás haciendo? Le estás abriendo las puertas al diablo para tomar el control de tu vida. Si le permites guardar resentimientos, rencores de tu pasado, estás alimentando tu carne, mas no a tu espíritu. Y por eso mismo la palabra de Dios no se te revela. Por eso mismo la palabra de Dios simplemente no la entiendes. Y dices, ¿para qué la leo si no la voy a entender? Precisamente por eso, mi hermano, porque tenemos que matar nuestra carne para poder vivir en espíritu, para poder entregarle todo lo mejor en espíritu. En Romanos 8, 12, 14, si me pueden acompañar, por favor. Dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es una palabra poderosa, hermano. Claramente, en su palabra podemos encontrar esas claves, esos códigos de reino que nos llevarán a nivel sobre nivel y nos ayudarán a poder caminar sin caernos, sin tropezar. Pero muchas veces no queremos hacer caso, no queremos escuchar. Pensamos que como es un hermano nuevo, tal vez no traiga buena palabra y mejor me pongo a revisar el Facebook. No, hermanos, es Dios mismo hablando a tu vida. Cada que una persona viene y se para aquí a predicar, es Dios mismo hablando a tu vida, diciéndote, entiende, hijito mío, necesito que te actives en esto, necesito que me hagas caso en esto. Te quiero llevar a otro nivel. Pero ¿cómo te va a llevar a otro nivel si le permites a tu propia carne gozarse en los deleites, en las cosas que no son gratas y agradables a Dios? Entonces, ¿cómo podemos decir estar honrando a Dios? ¿Cómo? Si no hacemos a un lado todo eso. Aquí dice que si tú le haces caso a tu carne, morirás. Y no morirás quitándote la vida. No, quiero que me entiendan, morirás espiritualmente, porque tu Espíritu Santo no va a tener vida. Tu Espíritu Santo se va a entristecer y va a decir, ¿qué está pasando? Le está dando el privilegio a su carne ganar la batalla, cuando tenemos el poder y la autoridad
para poder vencerle, para poder decirle, no más ataques mentales, no más ataques en mi vida personal, no más ataques. Que Jehová te reprenda. Hace unos días, y yo se lo comentaba a mi pastora, a mi mente venía un ataque, y yo lo entendí, lo comprendí en ese momento, y le dije, te me vas a ir con ese ataque, porque tú no vas a venir a atormentar mi mente, tú no me vas a venir a atormentar en el nombre de Jesucristo, yo declaro que te vas. Y que Jehová de los ejércitos te reprenda. Y cuando yo dije eso, mi hermano, mire, claramente sentí como algo sopló fuerte y se fue. Pero a veces, ¿qué hacemos, mi hermano? Llega un ataque a tu mente y lo sigues contemplando. Te quedas recostado pensando en lo que el enemigo está tratando de meter a tu mente. Sí, el hermanito no te quiere, el pastor ni te visita, la pastora ni te quiere, no te visita, y empiezas a hacer ideas en tu mente, en lugar de que le digas, yo te detengo en el nombre de en el nombre del Hijo Jesucristo, y declaro que te vas y no me vas a atormentar con esos malos pensamientos. Pero no lo hacemos. Comenzamos a idealizar, comenzamos a trabajar nuestra mente. Aquí traigo otros versículos que nos hablan acerca del Espíritu Santo. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En Gálatas 6:8 nos dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es una clave poderosa. Es algo valiosísimo, es un código del reino para que tú te puedas introducir y puedas ir más y más y más allá de lo que Dios tiene para ti. El entender que no debemos hacerle caso a nuestra carne, que debemos de crucificarla y no dejar que entren esos pensamientos a tu mente, no dejar que te vengan, tal vez viene fulanito y te dice, fíjate que esto pasó y fíjate que aquello y esto y el otro, y te empiezan a atormentar metiéndote ideas en la mente, y tú pues ya te tomas ese problema para ti, te lo tomas personal y comienzas a mirar mal al hermano, a la hermana. ¿Por qué no crucificamos en ese momento nuestra carne y decimos, no, yo no tengo nada en contra de esa persona y yo seguiré caminando porque voy de victoria en victoria, de gloria en gloria, y no le haré caso a mi carne? Cuando hablamos acerca del culto racional que nos habla Pablo aquí en Romanos 12:1, volviendo ahí, la palabra culto, su significado en la lengua española, drae, y en el ámbito religioso, culto se refiere honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Servir servicialmente, adorar a Dios, aliviar la enfermedad, curar, honrar, sanar, y bíblicamente en algunas de las palabras utilizadas son trabajar en todo sentido, cultivar, adorar, ejercer, honrar, ministrar, servidumbre, servir, sujetar y trabajar. Cuando yo leía esto y yo decía, si yo sujeto mi carne, si yo crucifico mi carne, hago morir a mi carne para poder yo ser un sacrificio vivo para Dios, santo y agradable, no solamente voy a adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento,
sino que también voy a ministrar el corazón de Dios, porque eso es un culto racional. En todo tiempo y en todo momento de tu vida, así vayas caminando por el súper, así vayas caminando para la escuela, así estés en tu casa lavando los trastes, así estés en tu casa limpiándola, lo que tú estés haciendo, estás haciendo un culto racional a Dios. ¿Y qué significa eso? Estamos ministrando en todo tiempo a Dios con nuestra honra. Porque no solamente lo vamos a honrar cuando venimos aquí, lo vamos a honrar también cuando estamos en nuestra casa, con nuestra manera de ser. Lo vamos a honrar cuando caminamos por las tiendas. Lo vamos a honrar cuando tú te encuentras una cajera que no te atiende bien y le dirás, Dios te bendiga. Ahí es donde nosotros honramos a Dios, no solamente con las personas que nos aman. Porque te vas a encontrar de todo allá afuera, mi hermano. Pero si vas y le pones tu cara también tú, eso no es honrar a Dios. Eso es ser prepotente y ponerte al mismo nivel que la persona. Cuando nosotros, que somos hijos del Rey viviente, de un Dios viviente y poderoso, somos reyes y sacerdotes, debemos demostrar una educación diferente para poder honrarlo, para poder glorificarlo y para poder exaltarlo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, en todo tiempo y en todo momento, tú ministras el corazón de Dios con tus actitudes, sean buenas o sean malas, con tus actos, con tus hechos, con todas las cosas que tú hagas, tú estás honrando a Dios. El culto, pues, desde este punto de vista, es una cuestión personal e íntima que trasciende la expresión cultural y se refiere a obediencia, sumisión y humildad, que es lo que realmente le agrada a Dios. Es precisamente lo que el creyente habrá de descubrir al transformar su entendimiento, y esto conlleva la necesaria revisión de sus paradigmas culturales. No es la renovación de sus ritos y costumbres, sino la renovación del entendimiento, lo que conducirá al culto agradable al Señor. No es el adoptar costumbres de otros tiempos o latitudes, no es retomar usos y costumbres que la Escritura misma nos relata que quedaron en el pasado. Es pues el culto verdadero, la disposición total de uno mismo, en cuerpo y alma, y en espíritu y en verdad, a ser transformados a la medida del deseo de Dios hasta reflejar todos sus actos, la buena voluntad de Dios. Cuando aquí nos habla acerca de la sumisión, de la obediencia y de la humildad, a mí me venía a la mente cuando Saúl era rey y cuando lo habían mandado a destruir, ¿verdad?, a Amalek, al rey Agag y a todos los amalecitas, a todo el ganado, a todo lo que hubiera en esa ciudad. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Hizo la voluntad de Dios? ¿O hizo las cosas a como él pensaba, a como él sentía en ese momento? Dios lo había mandado con una orden de destruirlo todo. Destruirlo todo. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros, hermanos? Dios te dice, necesito que crucifiques toda tu carne. Pero ¿qué pasa? Seguimos escuchando cosas que no tenemos que escuchar, porque decimos nosotros mismos, a nuestro propio entendimiento, a nuestra manera de pensar, que no son malas. Seguimos mirando cosas que no tenemos que mirar, que no nos edificarán y que no nos llevarán a ningún lado. ¿Por qué? Porque nosotros, a nuestro propio entendimiento y a nuestra propia manera de pensar, decimos no es malo,
Pero si Dios ya te lo dijo una vez, si Dios ya te lo dijo 2 veces, 3 veces, no esperes a que te pase como al rey Saúl, que le quitaron el trono. Le tuvieron que quitar el reinado porque no entendió. Porque Dios le habló y se lo dijo claramente. Quiero que vayas a Amalek y que destruyas todo. Hoy Dios te dice, necesito que me crucifiques tu carne, todo lo que le gusta a tu carne. No solamente lo que tú piensas que es bueno, no solamente lo que tú piensas que es agradable y que no te hará daño. Es una advertencia. Cuando yo me ponía a estudiar esto, yo decía, wow, Padre, de verdad. Porque yo misma vivo en un cuerpo de carne. Entonces todos, no solamente uno o dos, no solamente nos viene a hablar a uno que otro, nos viene a hablar a todos en general. Viene a decirte, necesito que me destruyas todo lo que a tu carne le gusta, que dejes de mirar lo que no tienes que mirar, que dejes de escuchar lo que no tienes que escuchar. ¿Por qué? En 1 Samuel 15, 22, 23, si me pueden acompañar, por favor. Me dan un amén cuando ya lo tengan, por favor. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl en aquel entonces, cuando él hizo su voluntad y no hizo la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó. Le quitaron el reinado porque no quiso crucificar su carne, porque no quiso morir para comer. A veces pensamos que es mejor venir a hacer el sacrificio de venir, pero no obedecemos lo que nos está hablando la palabra de Dios. Aquí dice claramente, ¿cómo va a ser mejor un sacrificio para Dios? ¿Cómo va a ser mejor un sacrificio para Dios que el prestar atención, que el obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos, no solamente en algunos? Porque podemos venir, como se los dije hace un momento, podemos venir, postrarnos, adorar y mostrar o fingir una espiritualidad. Podemos venir y cantar por cantar, pero no ser unos adoradores. Podemos venir, levantar nuestras manos, pero en realidad no sabemos a quién se las estamos levantando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti no lo has tomado en cuenta. Vienes aquí haciendo un sacrificio, que claro que es bueno, no me malentiendan. No es malo venir aquí a congregarnos, no es malo, pero venir y fingir una espiritualidad para con Dios, gritar amén, decir gloria a Dios, cuando a lo mejor ni tú mismo estás viviendo
lo que la palabra de Dios te está diciendo en ese momento. Y podemos salir de aquí, puede terminar la palabra, puede terminar la administración, venimos, Dios nos ministró, Dios nos tocó, gloria a Dios, pero salimos y nuestra obediencia y lo que Dios nos habló y lo que Dios nos dijo en ese momento, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde? Se queda en una palabra más que el hermano dio, en una palabra más que nuestro pastor dio. Que se sigan esforzando, que se sigan quemando las pestañas para que nosotros podamos seguir yendo a recibir palabra. Pero no lo tomamos, hermanos, no lo tomamos. Salimos y vamos a lo mismo, a la calle. Salimos y vamos a lo mismo, a nuestra casa. Cuando a mí Dios me daba esta palabra, es fuerte, muy fuerte, pero sí sé algo muy claro. Mientras nosotros no dejemos que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros sea el que nos guíe y crucifiquemos a nuestra carne y la hagamos a un lado y hagamos la voluntad de Dios, obedezcamos a Dios en su palabra, en todo lo que Él nos está pidiendo en este día, vamos a mirar cambios grandes y maravillosos. Eso es lo que va a pasar. Dios quiere llevar a esta congregación a niveles extraordinarios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, mi hermano? Si muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Claro que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Y si hay 3, 4, 5, 20,000 personas que estén dispuestas a pagar ese precio, Él lo va a hacer. Aquí está en nosotros tomar la decisión de decir: yo quiero seguir adelante, yo voy a tomar ese reto y voy a seguir caminando, voy a ganar y voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora, honrar a Dios también en nuestra congregación, es decir, en todos los ámbitos, no solamente predicando la palabra de Dios, porque para nosotros debe de ser un privilegio el poder servir a Dios en todos los sentidos, no solamente parados aquí predicando la palabra de Dios, no solamente, mi hermano, es irnos y por lo menos acomodar nuestras sillas, hermanos, porque en esa actitud que nosotros estemos tomando estaremos honrando a Dios. No importa el rinconcito donde tú estés en esta congregación, Dios te está mirando, Dios te está observando, Dios está mirando si lo estás haciendo con el corazón o si no lo estás haciendo con el corazón. Honrar a Dios es honrarlo en todos los sentidos, no solamente parados adorando a Dios en alabanza, no solamente predicando. Es limpiando los baños, limpiando la cocina, limpiando esta congregación para que se quede lista, para que se quede limpia y para que todos podamos volver un día más a gozarnos, a poder adorarlo, a poder glorificarlo. Mi hermano, pero a veces es triste que ni nuestras sillas acomodamos. Nos paramos y como ya llevamos mucha prisa, nos vamos, corriendo salimos de aquí a veces y se nos olvida que tenemos que dejar nuestro lugar así como lo encontramos, limpio. Y no lo estás haciendo para el ser humano, lo estás haciendo para Dios. Estás honrando a Dios en esa actitud que tú puedas estar tomando. En decir, voy a ayudar a mis hermanos, porque los que se quedan al último, pues se quedan limpiando y luego ya se van tarde. No, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos unos con otros. Y no solamente estaremos haciendo ayuda a nuestros pastores, sino que estaremos honrando a Dios en todo tiempo y en todo momento.
Otra de las áreas donde tenemos que honrar a Dios es aún en aquellos momentos de dolor, aún en aquellos momentos donde tal vez tú te has mirado en un hospital, has estado en un hospital y te has mirado solo. Has dicho tal vez, ¿dónde están mis pastores? Has dicho tal vez, ¿dónde están mis hermanos en Cristo? Pero ¿saben? Dios me decía, diles que yo mismo los aparto, los tengo que apartar para que puedan confiar, para que puedan creer, para que puedan honrarme y poder mirar mi poder. No es porque el hermano no te quiera visitar, no es porque el hermano o el pastor o la pastora no te quieran y no te quieran ir a ver, es porque Dios mismo te quiere tener apartado para Él, porque sabe que aún en esos momentos más difíciles de tu vida es cuando tú recibes la fortaleza de Él y no de un ser humano. Es cuando tú recibes su abrazo, su amor, su cariño, su afecto. Es cuando realmente conocemos a Dios. Dios no nos abandona en ningún momento, hermano. En ningún tiempo, en ningún momento Él se aparta de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces nos apartamos de Él, dejando de orar, dejando de escudriñar o de leer su palabra. Pero el Espíritu Santo siempre está dentro de nosotros, esperando que tú le digas qué debo hacer, cómo puedo tomar esta decisión. A veces es tan difícil a veces el poder entender muchas cosas. Yo, por ejemplo, observo a dos hermanas de aquí de la congregación. Ellas siempre están haciendo lo mismo, pero nunca se quejan, hermano. Nunca se quejan. Son hermanas que sin ellas darse cuenta, Dios las está llevando de nivel a nivel. Y cuando ellas menos se den cuenta, van a estar en la gloria total. ¿Y saben por qué? Porque aún en esos momentos de oscuridad, de soledad, o aún en esos momentos donde tú piensas que estás guardadito y que nadie te está viendo, que nadie te está haciendo caso, es cuando más Dios te está capacitando, es cuando Dios te está empoderando, es cuando Dios te está llevando de nivel a nivel. ¿Y saben por qué se los digo? ¿Recuerdan a David, el rey David? El rey David apacentaba ovejas. ¿Y saben dónde las apacentaba? En el desierto. Y nosotros a veces pasamos por un desierto y ya no miramos la hora de salir. ¿Y saben qué hacía David cuando estaba cuidando sus ovejas? Si se les acercaba un oso, él las destruía. Se te podrá venir un problema, una situación difícil. Enfréntala. Dile, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? No te quedes llorando. No te quedes diciendo, ¿quién me está apoyando? ¿Quién está conmigo? Aún en esos momentos más difíciles de tu vida, enfréntate con el león, enfréntate con el oso, destrúyelo, porque tienes el poder y la autoridad para hacerlo. No necesitamos tener a una persona a nuestro lado cuando el que está con nosotros es poderoso, es maravilloso, es extraordinario. Tiene el poder y la autoridad para poder destruir cualquier enemigo que se te ponga enfrente. Tenemos la autoridad, hermano. Destrúyelo. Fíjense, David tuvo que matar un león, tuvo que destruir a un oso, a
aún estando él solo en el desierto con sus ovejas y sin que nadie lo viera. Sin que nadie lo viera. A veces estamos solos. Tal vez puedes estar guardado en un cuartito haciendo la obra de Dios. Tal vez puedes estar en un salón. Pero ustedes no saben lo grande y maravilloso que Dios está haciendo, capacitando a nuestros maestros que pueden estar ahorita allá atrás. Y que tal vez ustedes, nadie los está mirando. Nadie. Ellos están haciendo su trabajo, honrando a Dios. Nadie los está mirando. ¿Qué fue lo que pasó con el rey David? Él sin ser conocido, él siendo tal vez un simple apacentor de ovejas, apacentando las ovejas de su padre. Tal vez pueden decir, ay, ¿qué puede hacer mi hermano? Pero nadie te conoce realmente. Porque cuando uno ya está escrito con un propósito en Dios, así te miren el más insignificante, así te miren el que tal vez menos palabra tenga. Si Dios va a hacer la obra, la va a hacer. Así estés allá atrás en un cuartito guardado con tus alumnos, es donde más Dios te está preparando, es donde más Dios te está capacitando. ¿Para qué? Para llevarte de nivel a nivel. El mismo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tuvo que subir solo en aquel momento de angustia, cuando estaba a punto de ser atrapado, de ser entregado por uno de sus propios discípulos. Él subió solo. Y ¿sabe? Ahí es donde yo entendí algo. Y donde Dios me reveló algo. Cuando Él nos dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y ven, ora, platícame, porque yo, tu Señor, que te escucho en el secreto, te recompensaré en lo público. Así pasó también con David. Él allá en el desierto solo tuvo que enfrentarse con el león, con el oso, con los animales salvajes que estaban a su alrededor para cuidar las ovejas de su padre. Pero aún en ese lugar secreto donde nadie lo miraba, Dios lo estaba capacitando para poder hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. ¿Y qué fue lo que después lo llevó a ser visto? El enfrentarse con Goliat, el enfrentarse con el gigante que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Fue el único que dijo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y fue y se enfrentó con el gigante. Y Dios lo guardó. Dios lo respaldó. Y ahí fue cuando Dios le mostró en lo público las cosas que él en secreto le estaba pidiendo. Por eso mismo Dios nos dice, ven, entra a tu aposento, cierra la puerta, ven, estás pasando un problema, ven, ora, pídeme en lo secreto, porque yo te recompensaré en lo público, porque yo te mostraré mi gloria en lo público. Eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. No es cualquier cosa, hermano. Cuando Jesús fue al desierto también, cuando estuvo en un ayuno de 40 días, Él fue guiado por el Espíritu Santo a poder entrar al desierto, a poder enfrentarse también con los animales y con el mismo Satanás. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Él no le hizo caso. Él no se rindió a los pies de Satanás como Satanás lo quería. Él siguió creyendo en el propósito de su Padre para con él
pueblo que Él ama, para todos sus hijos amados. ¿Y qué fue lo que Él le dijo? ¿Qué fue lo que Él le dijo? ¿Qué fue lo que Él le dijo? Entonces Jesús le dijo en Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Asimismo, cuando tú estés pasando por tu desierto, cuando tú estés pasando por ese problema donde tú piensas que estás solo, donde tú piensas que no hay nadie a tu alrededor, dile, Satanás, vete. Enfréntate con el león, enfréntate con el gigante y dile, tú no tienes parte ni autoridad en mi vida, porque el que gobierna en mí es el Espíritu Santo de mi Padre amado. Es el que me lleva, el que me ayuda a caminar conforme a su voluntad. Y en ese momento Dios te respaldará, porque tú ya entraste al aposento y le dijiste, Señor, ayúdame. Por eso Dios quiere que nosotros hagamos muchas veces las cosas en secreto. Por eso tal vez no eres tan visto, porque Dios te está guardando. Dios te está guardando para que cuando tú salgas a la luz, Dios mismo se glorifique en ti. Tal vez por eso estás siendo guardado. No porque no te quieran poner a predicar, no porque no te quieran poner a orar. Dios te está guardando. Dios quiere que tú entres a tu aposento, cierres la puerta, ores, le pidas, para que cuando tú le pidas en lo secreto, Él te lo revele en lo público. Eso es lo que quiere, hermanos. Cuando Jesús sentía temor que iba a ser entregado, Él le dijo, Él cayó sobre su rostro. Lo podemos encontrar en Mateo 26:39. Dice, entonces les dijo, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fue lo que le dijo a sus discípulos. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces y encontró a los discípulos durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Si al mismo Jesús, si a nuestro mismo Rey, sus discípulos no fueron capaces de permanecer a su lado, orando una hora, ¿ustedes creen que nosotros no vamos a pasar por momentos de soledad? ¿Quiénes seríamos, hermano? De que los vamos a pasar, los vamos a pasar. De que tal vez te vas a encontrar en un momento donde tú piensas que nadie está a tu lado, lo vas a pasar. Pero es ahí donde tú le tienes que decir, Señor, se haga tu voluntad, mas no la mía. Y confiar y esperar que lo que nosotros le hayamos pedido en lo secreto, Él nos lo mostrará en lo público. A veces decimos no tener fuerzas, pero ¿cómo? Si el que está dentro de nosotros es el que no las da. A veces queremos buscar consuelo en un ser humano que nos puede fallar, pero si el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que nos da el consuelo, ¿por qué no buscarlo a Él? ¿Por qué decir ya no puedo más? Si Dios es el que está contigo. No importa donde tú estés, hermano. No importa si tal vez estés guardado y te sientas mal y digas, es que a mí nadie me deja hacer nada.
Dios mismo te está guardando porque te está capacitando para hacer cosas grandes y maravillosas que ni tú mismo te imaginas, porque lo que le has pedido en lo secreto, Él te lo mostrará en lo público. Así que yo los invito, hermanos, a que reflexionemos un poco, a que miremos nuestra forma y manera de vivir. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? La voluntad de tu carne, la voluntad de tus pensamientos, la voluntad de lo que tú piensas que es lo correcto. Dios nunca te abandonará y nunca te dejará. Él te está preparando. Yo no sé por qué Dios me ponía muy fuerte eso. A veces pensamos y decimos no tener a nadie a nuestro alrededor, aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos donde quisieras llorar y quisieras que alguien te estuviera abrazando. Pero ¿saben? A veces no nos damos cuenta que el que nos está abrazando es Dios. A veces no nos damos cuenta que el que está secando nuestras lágrimas en esos momentos difíciles de angustia, de soledad, es Dios. Y nos ponemos a renegar y nos ponemos a decir nadie está conmigo. No, mi hermano, hasta en ese momento de angustia tú debes honrar a Dios y decirle gracias, Padre, porque todo esto obrará para bien, porque todo esto me ayudará, me llevará a un nivel extraordinario, porque todo esto me hará madurar, me hará crecer. Hace unos días cuando nuestro copastor predicaba, él decía, nuestras actitudes son las que reflejan nuestra madurez. No nuestra edad, hermano, no nuestro entendimiento, son tus actitudes las que demuestran qué tan maduro, qué tan capaz eres de poder solucionar un problema, de poder resolver una situación. Son esas actitudes, en la manera en cómo reaccionamos en ese momento de tribulación y de angustia. O te quejas o levantas tus manos y le agradeces a tu Señor y le dices, gracias, Padre, porque aunque nadie está a mi lado, yo sé que tú sí estás. Porque aunque nadie está aquí para abrazarme, yo sé que tú sí estás. Porque aunque aquí nadie está para secar mis lágrimas, tú lo estás haciendo. Aún en esos momentos de angustia, levanta tus manos y honra a tu Dios. Aún en esos momentos de soledad, levanta tus manos y honra a tu Dios. Y dile gracias, Señor, porque todo esto me está enseñando, me está capacitando, me está madurando y sé que me llevará a otro nivel. No digas no puedo más. Mejor dile, Señor, ayúdame. No digas me faltan fuerzas. Mejor corre a tu aposento, cierra la puerta y dile, Señor, vengo a orar para que me des fortaleza. Vengo a orar para que me ayudes, para que me capacites, para que me entregues, para poder enfrentarme a ese Goliat que tengo enfrente. Y te aseguro que estarás mirando la recompensa en público. Te lo aseguro. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. No estás solo, no te estás enfrentando tú solo contra el gigante. Pero hasta en ese momento tú debes honrar a Dios. Tú debes de glorificarlo con tu forma y manera de vivir, con tu forma y manera de hablar y de expresarte. Así que yo te invito, hermano, que te pongas de pie y que todos juntos comencemos
comencemos a orar en lo secreto a nuestro Padre, por cualquiera que sea tu necesidad.